iniciar nuestro estudio de este día. Hoy día martes vamos a iniciar con una carta para las generaciones. Este es el Igeret HaRambam. Este es un libro que se ha tomado como base para muchos estudios en varias yeshivot. Y bueno, vamos a leer una reflexión que escribe el rabino Salomón ben Amu sobre este libro. Les dice que la llamada Igeret HaRambam, que enviara a su hijo desde Acco a Cataluña, no quedó a través de los siglos como una simple carta de padre a hijo, dándole buenos consejos de conducta y de cumplimiento de su deber espiritual como judío, sino que a lo largo de generaciones trascendió hasta llegar a ser un documento de enseñanza y guía del pueblo judío. Es fuente maravillosa del saber, del pensar y del sentir, que tonifica y refresca. Es como una luz que ilumina nuestro sendero del bien. Es un documento que nos alienta a alejarnos de no pocos defectos y debilidades que son propios del ser humano y nos invita a que seamos más honestos, más sensibles y más tolerantes. Así, por ejemplo, alejarnos del orgullo y la vanidad que destruyen al hombre y que en cambio actuemos con modestia y humildad. Encuentran en Igeret HaRambam un lugar preponderante en la conducta humana. La enseñanza que de ella surgen sobre la rectitud del corazón, la nobleza de los sentimientos y la pureza del pensamiento deben coronar la mente y el espíritu humano. Su contenido sin duda debe ser semilla de la moral que eleva, del saber que ilumina nuestra mente y del don de gracia frente a nuestros semejantes que reconforta. El hombre debe tener la ventaja de conocerse a sí mismo, tener serenidad en sus impulsos para superar los momentos difíciles y hacer que su mente sea rectora de sus acciones para cumplir con el bien y guiar su voluntad por la senda espiritual que marca nuestra sagrada Torah. Estas es palabras del rabino Salomón ben Amu y finaliza diciendo que en esta edición de una guía para las cartas de las generaciones se desarrolla de tal manera que se agregan párrafos que van a analizar cartas talmúdicas y de alguna forma también viene de una manera que se puede estudiar todos los días. Por su parte, aquí el autor, que es el rabino Abraham Feuer, nos dice que él durante gran parte de su época de estudio en la yeshiva que él estudió, que fue en Telshe, en Cleveland, él ahí permaneció mucho tiempo y dice que era una costumbre leer la carta de Rambam con frecuencia, sobre todo cuando era la conclusión de alguno de los rezos, se acostumbraba a leerla. Además también cuando se hacía sonar el shofar, cuando alguien se casaba, había ciertos eventos muy específicos donde se acostumbraba a dar lectura a esta carta. Entonces bueno, aquí dice el Rab que a partir de que eso se hacía una costumbre, que a cada instante se leía la carta, entonces finalmente quedó fascinado y decidió él hacer un libro en el cual él detallara y explicara cada uno de los versos que tiene esta carta. Entonces aquí él saca una frase que el Rambam le dice a su hijo, que dice que a través de los años, dice que él ha descubierto que hay un poder implícito en esta carta, así como el mismo Rambam le promete a su hijo en la carta que dice que si cada día su hijo leyera esta carta, dice que el cielo respondería a los deseos del corazón de su hijo. Entonces aquí el Rab dice que en efecto, cuando una persona logra asimilar todas las enseñanzas que tiene esta carta, logra un crecimiento espiritual de una forma que es inimaginable, y además de ello también va a tener un impacto sobre su carácter y a su vez también en su suerte, y que de alguna forma esto va a ayudarle a que pueda fácilmente enfrentar y pasar cualquier dificultad que se le presente o peligro. Entonces bueno, a partir de ello, pues aquí el Rab en su prefacio pues nos hace hincapié en que esta carta es una de las joyas de Musar, que además de que su contenido es muy, muy rico, sobre todo para poder desarrollar esas buenas midot y tener esa fortaleza para también comprometerse, nos ayuda porque la hizo en 30 lecciones, de tal manera que cada mes se puede hacer un estudio de ello.
Pues bueno, es algo muy similar a lo que es el libro de Hafetz Haim, a diferencia que el Hafetz Haim pues tiene lecciones que se van a poder leer en un periodo aproximadamente de 3 meses. Cada 3 meses se estaría leyendo el Hafetz Haim y pues sería cada mes si llevásemos el ritmo de una lectura diaria. Ok. Entonces bueno, aquí nos vamos a iniciar el libro leyendo la introducción antes de ir a las lecciones directamente. Y en esa introducción pues se nos va a platicar un poco sobre cómo surge esta carta, ¿no? Entonces nos dice aquí el autor: la carta del Rambam, también conocida como Igered HaMusar, ocupa un lugar especial en el mundo de la literatura de la Torá. Esta epístola ha sido reimpresa en innumerables ediciones, ya sea en sí misma formando parte de Sidurim, Maxorim, Teilim y en antologías de Musar. Su texto es recitado y estudiado habitualmente por multitudes de judíos que aprecian las lecciones que emanan de esta carta y tratan de vivir de acuerdo a su elevado espíritu. A través de los tiempos, la carta del Rambam ha sido venerada tanto por los estudiosos de la Torá como por las multitudes del pueblo judío. Las siguientes observaciones surgen de la obra de contenido ético intitulada Meulefes Saapirim y aparecen impresas a manera de prefacio de las numerosas ediciones publicadas de la carta del Rambam. Esta carta le fue enviada por el Rambam desde la ciudad de Acre, en Eretz Israel, a su hijo Nachman, que residía en Cataluña, España, para inspirarlo a actuar con humildad. En la misma instruía a su hijo a leerlo una vez por semana y enseñarle su contenido a sus hijos también, de modo que pudieran aprenderla de memoria, con el objeto de prepararlos desde su juventud para temer a Dios. El Rambam aseguró a su hijo que a partir del día en que leyera esa carta, sus deseos serán cumplidos desde el cielo. Prometió además el Rambam que todo aquel que hiciera el hábito de leer se vería librado de tribulaciones y se convertiría en alguien digno del mundo venidero. Análogamente, el Jidá, que es el acrónimo que corresponde al nombre de Rab Haim Yosef David Azulay, escribe lo siguiente en su obra Shem Agedolim. Dice: en esta carta su hijo Nachman, el Rambam, traza un programa para adquirir las cualidades de santidad y de humildad, y hace la promesa de que a partir del día en que alguien lea esta carta, el cielo habrá de gratificar los requerimientos del lector de la misma. Los maestros de las enseñanzas de Musar alentaron a sus discípulos a estudiar esta carta periódicamente, dado que las sagradas palabras del Rambam tienen el poder de penetrar en los rincones más íntimos del corazón, impregnándolo con un espíritu de santidad. El mensaje contenido en esta carta hará que su lector se haga profundamente consciente de la omnipotencia de Dios y al mismo tiempo de su propia relativa fragilidad. Afortunada habrá de ser la persona que escuche las palabras del Rambam, ya que a través de ella conseguirá la serenidad y la paz del espíritu. Entonces, bueno, este es el comentario que hace el Jidá sobre la carta, y además también aquí se nos platica un poco sobre la vida de Rambam. Dice: Rabbi Moshe ben Nachman, más ampliamente nombrado por su acrónimo Rambam y conocido en inglés como Nachmanides, nació en Gerona, en el norte de España, en el año 4955, en el seno de una prominente familia rabínica. Estudió bajo las directivas del rabí Nosson ben Meir de Trinquetaile y del rabí Yehuda ben Yakar, y finalmente llegó a reconocérselo como la máxima autoridad halágica de España. A medida que fue creciendo su reputación, sus dictámenes fueron altamente respetados también en otros países. En efecto, un siglo después del deceso del Rambam, el gran rabí español Rabbi Yitzhak ben Shefes Perfet, conocido como Ribash, escribe acerca de él lo siguiente: todas sus palabras son chispas de vida, y las comunidades de Castilla en su totalidad dependen de sus dictados halágicos, como si hubieran sido impartidos directamente por el Todopoderoso a Moshe. El Rambam fue un escritor extremadamente prolífico y fue el autor de obras clásicas de todas las áreas de la Torá. Es más conocido por sus novedades, Hidushim, sobre la mayor parte del Talmud, redactadas en el estilo de las tosafistas franceses, y por sus grandiosos comentarios sobre la Torá. Esta última obra es única en su género, ya que no solo proporciona la interpretación del versículo, sino que analiza además los principales temas del pensamiento judío y los fundamentos que sustentan nuestra fe. En 1263 el rey Jaime de Aragón le ordenó al Rambam
que sostuviera una disputa religiosa con un apóstata judío, Pablo Cristiani, en Barcelona. El rey y su corte, incluyendo algunos dignatarios de la iglesia, estuvieron presentes en esta disputa. A pesar de que no se le permitió al Rambán tomar la ofensiva en forma explícita, tuvo éxito, no obstante, en su defensa del judaísmo al desacreditar todos los cuestionamientos cristianos de autenticidad basados en la Biblia o el Talmud. Posteriormente publicó un relato textual del debate en un trabajo titulado Sefer Avikuach. Los sacerdotes de la orden dominicana alegaron que muchos pasajes de esta obra eran ataques blasfemos contra la cristiandad, y de esta manera el Sefer Avikuach fue condenado a ser quemado. Como consecuencia de ello, el Rambán fue expulsado del reino de Aragón. Posteriormente, dado la expulsión del Rambán, pues se va a Tierra Santa, a Eretz Israel. Entonces aquí nos platica el autor que a la edad de 72 años el Rambán se establece en Eretz Israel. Después de una difícil travesía arribó al puerto de Acco en el mes de Elul de 1267, de acuerdo con la tradición citada en Nufeles Apirim. Fue durante esa época en la que el Rambán le escribió su Igeret Amusar a su hijo Nachman en España, en la Tierra Santa. El Rambán sintió verdaderamente que estaba ante la inmediata presencia de Dios. Se puede percibir su éxtasis en esta breve carta impregnada de amor y de temor a Dios. Durante su primer Elul en Israel, el Rambán viajó a Jerusalén para pasar allí Rosh Hashanah. Lo que encontró fue una ciudad en ruinas, saqueada por la brutal conquista de los cruzados. En otra carta famosa a su hijo Nachman, el Rambán describe así la situación. ¿Y qué es lo que te diré con respecto a esa tierra? Muchos son los lugares que fueron abandonados y son grandes las extensiones arruinadas. La verdad de la cuestión es la siguiente: cuanto más sagrado es el lugar, mayor es la devastación que ha sufrido. Jerusalén es el lugar más desolado de todos ellos. En esta carta, el Rambán describe de qué manera destinó una casa abandonada para convertirla en sinagoga, y que hizo traer un rollo de la Torá desde la ciudad de Shechem. Durante Rosh Hashanah pronunció allí un sermón y exhortó a unos pocos judíos que permanecían en el de Israel a ser extremadamente cuidadosos en mantener una conducta virtuosa, ya que todos ellos eran como los vivientes en el palacio del rey, que deben tener conciencia permanente de la presencia de su amo. Durante más de 3 siglos, la sinagoga del Rambán ha sido un venerado hito para los peregrinos judíos, que realizaban un arduo viaje para visitar Jerusalén. Sin embargo, en algún momento durante el siglo XVI, el gobierno musulmán confiscó la sagrada estructura para convertirla en una mezquita. Cuando la antigua ciudad de Jerusalén fue liberada en 1967, este lugar estaba en ruinas. Ha sido restaurada desde entonces a su belleza inicial y en la actualidad sirve como vibrante sinagoga y Bet HaMikdash. Las palabras de este Igeret están inscritas en un tipo de letra destacable sobre las paredes de su renovado santuario. Después de su visita a Jerusalén, el Rambán se radicó en Acco, un centro de enseñanza de la Torá de esa época, y se dedicó a enseñarle a un devoto grupo de discípulos. Falleció allí en el año 1270, que fue un 11 de Nisan del año 5030. Diversos historiadores ubican el lugar del entierro del Rambán en Hebrón, cerca de la caverna de Machpelah, en Haifa, en Acco o en Jerusalén. La obra histórica intitulada Shalsheles HaKabbalah, escrita por Gedalía Ibn Yahya en 1515-1587, periodo de vida de este Jajam, relata una fascinante tradición referente a la muerte del Rambán. Platica que cuando el Rambán partió de España hacia el distante Eretz Israel, sus discípulos le preguntaron: ¿de qué manera vamos a saber que tú has fallecido? El Rambán le respondió lo siguiente: en el día de mi muerte aparecerá una rajadura en el lápide de la sepultura de mi madre, de su sagrada memoria. Esa será la señal de que he fallecido. Unos 4 años después de la partida del Rambán, uno de sus discípulos descubrió que la lápida se había agrietado. De este modo, la comunidad entera de la casa de Israel tuvo conocimiento de la tremenda pérdida que habían sufrido y se acongojó por la desaparición de su amado maestro. La Igeret de Rambán fue impresa por primera vez en Manto, Italia, en 1623, formando parte del Sefer Tapujei Saaf, escrito por el rabí Yehiel Mili. Con posterioridad fue impresa en el texto de la obra clásica Musar titulada
Reishish Hachma por Eliyahu de Vidas, uno de los discípulos del cabalista Rabbi Moshe Cordovero, en su ensayo sobre la humildad bajo el título Sha'ar HaAnava. El texto que aparece en estos libros ha sido desde entonces aceptado como la auténtica versión de la carta. Este volumen está basado en esta versión original, sin embargo, diversas antologías citan una segunda versión ampliada de la carta que en forma paralela se asemeja a la primera. Con agregados de menor importancia, se sugiere como referencia para el lector recurrir a la obra del Rabbi Haim Dov Hadeh titulada Kol Kizvei HaRamban, volumen 1, para el texto completo de la segunda versión y para tener una comparación crítica de las dos versiones de la carta. Aquí hay una nota que dice que en el 1989 se publicó un nuevo comentario de Higuera Ramban, que ha sido el autor Rabbi Haim Arish Erlanger, y está basado también en la primera versión original de esta carta. Algunas de las fuentes citadas en la obra de Rabbi Erlanger están también referenciadas en este volumen. Como son las dos versiones que hay sobre la carta de Ramban. El concepto de la autodisciplina de las normas Musar ocupa un importante lugar en el pensamiento del Ramban, en sus enseñanzas y en sus escritos. Generalmente el término Musar se refiere a la búsqueda del autocontrol, a la perfección del carácter propio y a la purificación de las motivaciones y valores de la persona. Esos constituyen los elevados temas elegidos que el Ramban consigna con frecuencia en sus obras y lo hace especialmente en este Igaret. La filosofía del Ramban sobre el judaísmo es compleja y no puede ser descrita correctamente en unas pocas breves líneas. Sin embargo, puede destacarse un tema que penetra profundamente en su pensamiento y que es el siguiente. El solo propósito de las misbot de Dios es el de purificar a la humanidad. De la misma manera en que el crisol se separa la escoria al fundir los metales preciosos, así también las misbot realizadas expulsarán las impurezas del corazón de los hombres. La naturaleza del hombre, si no conoce frenos, puede tornarse cruel y ruda, por lo cual el Todopoderoso creó misbot que acostumbrarán al corazón a la compasión y a la sensibilidad. De tal modo, de acuerdo a lo expresado por el Ramban, Dios insiste en que demostremos bondad hacia los animales, no tanto por su preocupación en lo que concierne a esas criaturas, sino que lo hace debido a su preocupación por nosotros. Si actuamos cruelmente hacia una criatura que siente y que está viva, estaremos incorporando un rasgo de maldad a nuestro foro íntimo. Dios desea, no obstante, que forjemos nuestras personalidades para imitar sus perfectos procederes, tal como el Todopoderoso es cuidadoso, misericordioso y compasivo, así debemos ser. El Ramban lo visualiza de una manera similar. Todos están afectados espiritual y físicamente como consecuencia de lo que comen. La carne, una vez es salvaje, un depredador, podrá tener un efecto poderoso y perjudicial sobre el carácter de la persona que la come. Bueno, aquí es interesante en esto que menciona, porque de alguna forma, si quisiésemos nosotros un argumento, ¿no?, para poder decir si esto solamente es para un Benei Israel o un Benei Noah, pues aquí ya nos hace énfasis de que de alguna forma también va a hacer que esos atributos de compasión se extienden hacia los animales también, y además agrega inclusive sobre la importancia de los hábitos alimenticios, ¿no? Aunque aquí no específicamente habla sobre lo kosher, pero aún así también sabemos ya actualmente por la ciencia que los alimentos, de alguna forma la persona es lo que come, ¿no? Si se dedica a comer alimentos que de alguna forma no tienen cierto proceso, que hay descuido, hay cosas o mezcla de ciertas sustancias, pues van a provocar un daño. O sea, aquí el Ramban ya se está adelantando ahí un poco. En un sentido similar, sigue el Ramban y se escribe que las misbot que nos ordenan recordar que los milagros de Dios no están destinados para el beneficio de Dios, sino para el propio. Al tener conciencia de la maravillosa bondad y la salvación proveniente de Dios, nuestros corazones han de estar imbuidos de los rasgos positivos de gratitud y de humildad, y nuestras almas impregnadas de amor a Dios, cada misbah realizada mejor al hombre, cada una está destinada a obtener una nueva vida, virtud del carácter. De modo que finalmente la persona que cumpla todas las misbot de Dios se convertirá en un modelo de virtud. O sea, aquí nos hace la invitación a ahora hacer las misbot. El énfasis del Ramban sobre el refinamiento ético
ha sido efectivamente compartido con los sabios de todas las generaciones. El rey Shlomo dijo lo siguiente: aférrate a la disciplina ética, no aflojes tu posición frente a ella, vigílala cuidadosamente, porque ella es tu vida. Mishle 4:13. El Gaón de Vilna comenta que el hombre fue creado de tal modo que puede eliminar los rasgos negativos de su carácter. Análogamente, el Rambam escribe en su introducción a Avot, en Shemonah Perakim de Rambam, capítulo 4, dice: la persona que luche por la perfección deberá ser siempre consciente de sus virtudes y evaluar sus acciones cuidadosamente, examinando diariamente y en forma cuidadosa sus rasgos de carácter. Finalmente, el Raim Haim Vital, el más ilustre de los discípulos de Arizal, escribe que la razón por la cual no existe una orden directa emanada de la Torah que nos imponga perfeccionar nuestro carácter se debe a que el cumplimiento de los dictados de la Torah en su totalidad depende de esa condición. Un buen carácter es el requisito básico para el cumplimiento de todas las mismas. Por lo tanto, la manifestación de un carácter defectuoso resulta mucho más grave que la transgresión de un mandamiento. Se debe ser más cuidadoso con respecto a las emociones malignas que a las observancias de los mandamientos de carácter positivo o negativo. Leíamos en Orjot Tzadikim también en las sesiones pasadas precisamente parte de esto, ¿no? Que decía que si una persona que quería servir a Hashem y no estaba dispuesta a dejar ciertos hábitos negativos, pues Haz Shalom iba a terminar abrazando ahora sí que todos los atributos que no son buenos y despreciando los atributos que son para su crecimiento. Entonces, de alguna forma aquí nos habla de eso también, de que de alguna manera las emociones malignas que se pueden dar al no tener un carácter adecuado para hacer las mismas, pues pueden llevar a que uno tenga un carácter negativo. Rabbi Eliyahu Lopian habría de ilustrar la manifestación del Rav Haim Vital con una parábola. Nos dice así: cierta vez, un constructor firmó un contrato obligándose a construir una estructura de edificación a un determinado precio fijado. Al completar el edificio se le pagó al constructor la suma estipulada, y sin embargo este pretendía un importe mayor. Debe pagarme una suma adicional por la excavación y por la colocación de los cimientos, argumentó el constructor. El propietario se rehusó, no obstante, a pagar, sosteniendo: cuando contraté por la construcción de toda la estructura, los cimientos estaban, por cierto, incluidos en el convenio. ¿Puede imaginarse un edificio sin cimientos? Sin una sólida base, una estructura carece de valor y seguramente habrá de derrumbarse. ¿Qué es analogía? Pues precisamente a que si uno no tiene un buen carácter, si uno no refina de alguna manera pues los atributos, al no tener un buen carácter, pues es como una casa sin cimientos, finalmente va a tender a destruirse. Dice: en forma análoga dijo Rabbi Eliyahu Lopian que Dios ordenó al pueblo de Israel que se estructurara de acuerdo con el plan divino, pero para dar cumplimiento a lo expresado debían perfeccionar sus cualidades morales, dado que un buen carácter es el cimiento de la estructura humana. Toda persona debe cavar hondo en el suelo de su corazón y colocar allí un cimiento de sensibilidad, humildad y de temor a Dios. Solo sobre tal sólida base podrá construir su edificio personal. El Rambam compiló Igaret para ayudar a su hijo a colocar los cimientos de su propia estructura espiritual. Desde su primera aparición hace siglos, ha sido una obra clásica inspiradora, guiando la vida de las generaciones. Tengo la esperanza que el lector de este volumen y de los comentarios agrupados en el mismo se sienta conmovido por los poderosos y no obstante personales mensajes que resuenan en las cuerdas principales de la sensibilidad del alma a través de las eternas palabras del Rambam. Entonces, esta es la introducción del autor, del Rabbi Abraham. Y pues bueno, ya con esta introducción que nos da, que es algo un poquito extensa, varios comentarios que nos hacen ver que este libro pues nos va a ayudar a poder hacer esa excavación que hice en lo profundo del corazón y a inspirarnos a poder cumplir con aquello que Akadosh Baruj Hu nos ordena. Bueno, aquí nos vamos a... לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך
לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה